al libro de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 16. Vamos a tocar este tema que hemos titulado Lejos de Dios. Gloria al Señor. Espero que usted no esté lejos de Dios. Espero que esté cerca de Dios. Increíble, a veces podemos estar en la casa del Señor, pero lejos de Dios. Por eso digo, ojalá que eso a usted no le ocurra. Génesis capítulo 4, verso 16. Dice así la palabra del Señor, en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Lo leemos de nuevo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Oremos al Señor. Padre, honramos, Señor, tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias por estar reunidos el día de hoy en tu casa, Señor. El rey David lo decía y lo creemos con todo nuestro corazón, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos, Señor. Porque es aquí donde tenemos la libertad de adorarte, de bendecirte. Es aquí donde tú nos hablas claramente. Es aquí, Señor, donde podemos deleitarnos en tu presencia. Es aquí, Señor, donde tenemos compañerismo, amistad, Señor, con nuestros hermanos. Es aquí donde podemos animarnos unos a otros. Es aquí, Dios mío, donde, Señor mío, nos entrenamos, Señor, para ser buenos obreros. Por eso es bueno estar en este lugar. Gracias te damos por aquellos que han llegado, Señor, que se han dado cita el día de hoy. Oramos por aquellos que no están, por aquellos que no pudieron, Señor. Permita que la bendición llegue también a sus hogares en esta hora, Señor. Oramos para que esta palabra que será predicada pueda traer bendición a nuestras vidas y a nuestras almas, Señor, y aquellos que también oirán a través de la internet. Señor, danos la gracia, la unción, la autoridad de lo alto, Señor mío, para ministrar a tu amada iglesia, y que todo lo que hagamos sea hecho para tu gloria y para tu alabanza. En la autoridad de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo, todo poder de las tinieblas, como también, Señor, echamos fuera, Señor mío, toda ansiedad, toda flojera, todo cansancio, Señor mío, y nos aferramos a ti y a tus promesas, Señor. Que tu gloria y tu presencia se mueva en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive, aleluya. Gloria al que reina y gloria al que viene pronto por nosotros, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bien amado, tome su asiento y manténgase vivo, que ese ambiente no se apague, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que Adán y Eva vivieron en la presencia del Señor. Ellos conversaban con Dios. Amén. Tenían ese gran privilegio de una comunión tremenda, personal con el Señor. Sabemos que después del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, esa presencia de Dios, amén, se retiró. Y ya no era como antes. Ahora había que acercarse a Dios de otra manera. Ya el gustar de la comunión con Dios requería ciertos sacrificios, cierta forma de acercarse a Él. Vamos a ver la historia de Caín, el primer, ¿verdad?, hijo de Adán y Eva, gloria a Dios. Amén. Y de Caín y Abel, perdón, de los hijos de Adán y Eva, que de alguna manera la historia de Caín, en esencia, representa también a todos aquellos que están lejos de Dios, que buscan el placer en las cosas de la vida, pero que viven lejos de Dios. Amén. La historia de Caín es también la historia de todos aquellos que hacen de este mundo y sus ocupaciones la principal meta. ¿Verdad? Recuerda usted que enseñamos el domingo que a Dios hay que ponerlo siempre en el primer lugar. Dios debe ser el centro, amén, de nuestra vida. Amén, todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, tiene que estar Dios de por medio, gloria a Dios. La carrera que voy a estudiar va a engrandecer el nombre del Señor, me va a permitir glorificar a Dios, me irá a apartar de Dios, me irá a alejar de Dios, me irá a dejar frío como un pingüino.
la mujer con la cual me voy a casar, en esta relación que voy a entrar, gloria a Dios, me va a ayudar, me va a bendecir para servir al Señor con mayor libertad, me va a esclavizar, me va a alejar de Dios. Es decir, todo lo que nosotros hagamos debe ser pensado siempre en Dios. No podemos sacar a Dios de nuestra vida, porque el día que saquemos a Dios de nuestra vida, vamos a perder la esencia de la vida para nosotros. Porque la vida fluye de Dios para nosotros. Amén. Entonces Caín es la historia de todos aquellos que ponen las cosas mundanas, sus ocupaciones, sus metas antes que a Dios. Cuando Judas escribía alertando a los creyentes sobre los falsos maestros que habrían de introducirse encubiertamente a la iglesia en el primer siglo, dijo que estos perversos, entre todas sus características y todas las cosas, amén, que ellos harían, se les conocería porque Judas 11 dice, han seguido el camino de Caín. Judas, ¿verdad?, pone como ejemplo a Caín. Es decir, todos los que están en apostasía, todos los que están siguiendo la vanidad de su mente, han seguido el camino de Caín. Entonces hay que preguntarse, ¿cuál es el camino de Caín? ¿Por qué Judas cita a Caín cuando está hablando de los falsos creyentes? ¿Por qué pone a Caín como ejemplo? ¿Por qué dice que muchos falsos creyentes han seguido el camino de Caín? Bueno, yo creo que está ahí la respuesta. Falsos creyentes. El tema es que muchas personas se creen creyentes y creen que como viven son creyentes y son cristianos y se van al cielo. Pero para Dios son falsos creyentes. ¿Por qué? Porque hay algunos que irán engañando y siendo engañados. Hay personas que se creen tanto el cuento que son salvos y que Dios, verdad, les acepta todo lo que ellos son, todo lo que ellos hacen, y que, verdad, son justos, rectos en su propia opinión, pero para Dios son falsos creyentes. Entonces, ¿cuál es el camino de Caín? Entonces tenemos que mirar nosotros las Escrituras y observar lo que la Biblia nos dice acerca de Caín para comprender un poco acerca del camino de Caín y ver qué cosas entonces caracterizaron el camino y curso de la vida de Caín para que podamos aprender y aplicar a nuestra vida. La vida y camino de Caín, como muchas otras cosas, está allí como ejemplo y amonestación a cada uno de nosotros. Todo lo que está escrito es para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo, para que nosotros no imitemos las cosas malas y imitemos lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de Caín? El Nuevo Testamento no nos dice mucho sobre Caín, pero lo poco que dice que Caín era del maligno y sus obras eran malas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice también el Nuevo Testamento que Caín no tenía fe genuina, fe auténtica. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Entonces, de acuerdo a estos dos versículos, más lo que habla Judas en el verso 11, nos da a entender que la conducta de Caín no era muy buena. Que ante los ojos de Dios, amén, no era Caín el mejor cristiano. Amén. Entonces Caín nos da un ejemplo, ¿verdad? Para que también nosotros podamos ver cuál es el camino que muchos creyentes hoy día están llevando. Ojalá no sea el camino de Caín. Escuche, porque aquí hay una gran verdad. Tanto Abel como Caín escucharon de sus padres, Adán y Eva. Yo lo creo. Yo creo que lo escucharon. Yo creo que Adán y Eva instruyeron a sus hijos de cómo debían adorar a Dios, de cómo debían servir a Dios y de cómo debían acercarse a Dios. ¿Recuerda que le dije que Adán y Eva tuvieron el privilegio de conversar con Dios? Dios se paseaba en el huerto y conversaba con ellos. Ellos tenían una comunión tan gloriosa con el Señor porque ellos estaban en santidad, en pureza. Pero cuando se rompió aquello, ¿verdad? Vino la separación, la muerte física y la muerte espiritual, la separación. Luego ellos, para acercarse a Dios, tenían que acercarse de cierta forma, de cierta manera. Entonces yo creo que ellos enseñaron a Abel y a Caín cómo tenían que entonces adorar a Dios, servir a Dios y acercarse a Dios. Que no era, ¿verdad?, acercarse a Dios, no era servir a Dios y no era adorar a Dios a tontas y a locas, como muchos creyentes lo hacen. No.
No, no. Dios se rige por parámetros. Amén. Gloria al Señor. Bien. Entonces, en primer lugar, Caín trató de acercarse a Dios a su propia manera. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, leámoslos por favor. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Este pasaje ha sido tema de discusión de muchos teólogos, el por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Ya hemos dicho que el Nuevo Testamento nos dice que Caín no era de los trigos muy limpios, que su carácter, que sus obras no eran muy claras y muy transparentes, que no tenía una fe genuina. ¿Verdad? Nos dice, ¿verdad, Juan, que sus obras eran malas? Y nos dice Judas, ¿verdad?, que su camino era un camino, ¿verdad?, de alejarse de Dios, un camino, ¿verdad?, de falsedad. Los teólogos no tienen una respuesta clara de por qué Dios se agradó de una ofrenda y no de la otra. Se argumenta que Dios pesó los corazones o las intenciones de estos dos varones, y que vio que el corazón de Abel era más puro y se acercó con una mayor fe a Dios que Caín su hermano. Que el corazón de Caín no era muy recto, no era muy bueno, y que no lo hizo con mucha intencionalidad, gloria a Dios. Es decir, le ofreció a Dios una ofrenda por ofrecérsela, porque sabía, porque había recibido de sus padres, que la forma de acercarse a Dios era a través de sacrificio, a través de ofrenda. Pero él tomó lo que primero encontró, gloria a Dios. No se preocupó, es lo que dicen algunos teólogos, gloria al Señor. Pero escuchen, pero hay un contexto en todo esto. Había un patrón, y es que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que se encontraron que estaban desnudos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para cubrir su desnudez? El pecado es como una desnudez, es como, ¿verdad?, desnudez. El pecado deja al hombre desnudo. Dios tuvo que sacrificar unos animalitos para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Fue el primer sacrificio que Dios tuvo que realizar para cubrir, ¿verdad?, a estos dos que habían pecado. Entonces ahí hay un principio. Es decir, Dios le dio un parámetro. Adán y Eva entendieron que para acercarse a Dios tenía que ser a través de un sacrificio. Entonces Abel entendió, comprendió que la forma correcta de acercarse a Dios era a través de un sacrificio de animales. De alguna manera, ¿verdad?, todo este contexto nos está hablando, ¿verdad?, de lo que sería futuro el sacrificio de Cristo. Amén. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Como dice el libro de Levíticos, ¿verdad?, sangre por sangre, vida por vida, gloria a Dios. Entonces Abel entendió que la única manera de acercarse o de poder acercarse el hombre a Dios es a través de un sacrificio. Caín, yo no sé si no lo entendió o quiso, yo creo que mejor dicho, Caín quiso acercarse a Dios a su manera. Él dijo, le voy a llevar unas verduras, le voy a llevar unos repollos, y lo voy a dejar contento, gloria a Dios. Trajo fruto, trajo a lo mejor manzana, trajo frutos. Y pensó, ¿verdad?, que con eso Dios se iba a agradar, pero se encontró con que a Dios no le gustó su ofrenda. Pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel había entendido que para acercarse a Dios hay que ofrecer sacrificio. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Es lo que dice Isaías. Entonces Caín, sabiendo esto, decidió hacerlo a su manera. Pero peor aún, ¿cuántos supuestos cristianos hoy buscan a Dios a su? ¿Cuántos están siguiendo el camino de Caín?
que saben cómo tienen que acercarse a Dios, pero no lo hacen, sino que lo hacen a su... qué bueno que lo esté entendiendo. Yo espero que ninguno esté buscando aquí a Dios a su manera. Amén. Usted sabe que Dios busca adoradores en espíritu. Bien, cuando usted se acerca a Dios, ¿lo hace en espíritu y en verdad? ¿O lo hace a su manera? Usted sabe que Dios no recibe alabanza de un pecador. ¿Lo sabe o no lo sabe? Entonces usted sabe, ¿verdad? Adorar a Dios, ¿verdad? Usted se pone a cuenta con Dios primero antes de adorarle, antes de alabarle. Usted no es como los religiosos que se hinca, se persina, listo, estamos a cuenta con Dios. Usted sabe que los sacerdotes antes de entrar a ministrar tenían que limpiarse y purificarse, si no, se morían. La forma de acercarse a Dios era en temor y en reverencia. ¿Lo hace usted? Yo me di cuenta el domingo, con tristeza. Y lo conversamos con la Daniela, gloria a Dios, mi hija. Porque para mí el culto el domingo estuvo hermoso, maravilloso. Alguno pudo haber encontrado que cantamos mucho. Para mí fue deleitoso. Amén, porque hermano, cuando Dios se está moviendo, gloria a Dios, hay que dejar que el Señor fluya. Pero sabe, había mucha gente seria apagada. Y eso me da a entender una sola cosa, que están lejos de Dios. Que a veces se acercan a Dios a su manera. Usted sabe que debemos acercarnos en reverencia y temor a Dios. Amén. Usted sabe que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso a Dios, a ese Dios oye. Nosotros sabemos de la Biblia, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, pero aún así algunos pretenden acercarse a Dios a su manera. Algunos dicen, no, yo me acerco a Dios yendo a la reunión, estando ahí, cantando, pero no lo hacen de corazón. Y se van como llegaron, son religiosos. Deberían caminar unos pasos más y entrar allá. Gloria al Señor. No oran nunca, no ayunan nunca, nunca se doblan delante del Señor, nunca confiesan sus pecados, nunca hay sensibilidad, nunca hay un deseo de sentir, de experimentar la presencia, la gloria de Dios. Todo es rutinario, gloria a Dios. Por eso oramos el domingo y decía, Señor, que Dios quiebre esos esquemas, gloria a Dios, esa rutina, y el Señor nos haga hacer locuras para Él. ¿Cuántos en la iglesia viven vidas de pecado? Pero piensan que Dios les pasará por alto sus pecados, porque ellos vienen y le cantan y le danzan, le ofrendan, le diezman. Ay, Señor, así yo me acerco a ti y sigo viviendo mi vida liviana, mi vida carnal. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiso hacer Caín? Seguir su propio camino, servir a Dios a su... ¿Cuán equivocado estaba Caín, o no? Yo espero que usted sea más inteligente que Caín. Muchos cuando se presentan delante de Dios y traen su ofrenda, sea de adoración o alabanza, no reciben aprobación, no sienten nada y se van como llegaron porque se acercaron de la manera equivocada. ¿Qué dice la Biblia? Pero si alguno confiesa su pecado, si se aparta, si alguno se humilla, gloria a Dios, Dios perdonará, Dios sanará, Dios libertará y Dios se exaltará, aleluya. Por eso no todos se gozan a veces en el culto. Algunos, ay, que está muy fuerte, ay, que están cantando muy rápido, ay, que cantan mucho, carne, carne, carne. Porque cuando uno está en el Espíritu, cuando uno está conectado con Dios, puede estar lloviendo, tronando, puede, hermano, estar pasando cualquier cosa, pero uno está en la volá con Dios, uno está en la comunión con el Señor, gloria a Dios. Ese aplauso de alabanza para el Señor, gloria a Dios.
tenemos que preguntarnos nosotros, cuando llegamos delante de Él, le ofrecemos sacrificios, sea de alabanza, de servicio, algún sacrificio económico, ¿Dios lo recibe? ¿Dios lo aprueba? ¿Cómo sé yo si Dios lo aprueba? ¿Sabe cómo? Dios lo hace sentir en el corazón. Amén. De alguna manera Dios le hizo sentir a Abel que su ofrenda le había agradado. Yo no sé si lo tocó, si lo bendijo, pero de alguna manera Abel supo que Dios había agradado de su ofrenda. Cuando yo me acerco a Dios con un corazón sincero, yo se lo digo, Dios me toca, Dios me visita, Dios me quebranta, Dios pone una paz, una bendición especial en mi vida. Sé que Dios está agradándose de lo que yo estoy haciendo. Entonces, en primer lugar, nunca se olvide, Caín decidió buscar a Dios a su manera. Aquí no es a nuestra manera. Dios ha establecido formas, parámetros para acercarnos a Él. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Queremos acercarnos con Dios? La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. Que Dios habita en las alturas, en la santidad, pero también con el corazón ¿cómo? Orgulloso, altivo, soberbio, indiferente, déspota. No, con el corazón humilde, el corazón quebrantado. ¿Quiere usted sentir la gloria y la presencia del Señor? Acérquese con un corazón humilde, sincero, quebrantado, humilde delante del Señor. Dígale, Señor, te necesito de verdad. Que algunos fingen ser espirituales. Segundo, Caín decidió vivir su camino lejos de Dios. Recuerde que Caín venía de una familia cristiana. Leamos Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín decidió vivir su camino lejos de Dios. Es como le pasa a muchos cristianos que escuchan al pastor predicar y cuando la palabra le está refregando, gloria a Dios, le cambia el semblante. Le cambia el caracho. Y algunos hasta una risa cínica. Pero les cambia el semblante. Ah, el pastor lo está diciendo por mí. Por ti, por mí, por amor, por todos. Porque la palabra de Dios es para todos, en todo tiempo, en todo momento. Caín decidió vivir su camino lejos de Dios. ¿Por qué? A Caín no le gustó que Dios rechazara su ofrenda. No le gustó. No le gustó, como a los hermanos no les gusta cuando dice hermano. Qué bueno que ofrendaste, que diezmaste, qué bueno que viniste. Pero si tú estás en pecado, si tú estás en falta, si tú estás viviendo la vida a tu manera, Dios nunca se va a agradar de ti. Ese hermano no creo que se vaya a gozar, se va a enojar. Es propio el orgullo humano. En vez de reconocer, a veces es mejor enojarse, molestarse. A Caín no le gustó que Dios lo rechazara. Porque hay gente que cree que Dios tiene que aceptarle todo. Hay gente que cree que Dios tiene que aceptarle, ¿verdad? Su falsedad, su engaño, su mentira, su pecado. Y no es así. No le gustó primero que Dios lo rechazara. Segundo, no le gustó tampoco que el hermano que estaba al lado se gozara y hablara en lengua. Y que Dios lo tocara. Se molestó, se llenó de ira, de envidia, de celos. Dios le dice, mira, Caín, cálmate. Si tú haces el bien, si tú haces lo correcto, ¿no serás enaltecido? Ojo con eso. Si nosotros hacemos el bien, Dios nos va
a bendecir, nos va a enaltecer, nos va a elevar, nos va a llenar de su gloria, de su bendición. Si hacemos lo malo, vamos a recibir el mal que estamos haciendo. ¿A cuánto no le pasa lo mismo cuando Dios los confronta por la palabra? ¿Acaso no decimos, pero igual, dicen algunos, le sirvió la plata al pastor? Igual le sirvió el trabajo que hice en la iglesia. Igual sirvió lo que hice en la obra. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo capítulo 6? No todo el que me dice, Señor, Señor. Más aún dice, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre ofrendamos, diezmamos, trabajamos, levantamos el templo, construimos. Pero el Señor les dirá, pero yo no os conozco, hacedores de maldad. Porque no es lo que hagamos, es cómo lo hacemos, en qué espíritu, con qué corazón lo hacemos para Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, en Romanos y en Corintios, que todos daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Y el Señor descubrirá, sacará a la luz las verdaderas intenciones de los corazones. Siempre hemos dicho que las obras, que el trabajo, que lo que podamos hacer en la obra es consecuencia de mi salvación. A Caín se le advirtió que si seguía viviendo de esa manera y haciendo las cosas a su manera, el pecado se iba a enseñorear de él. Es decir, el pecado lo iba a gobernar. Entonces Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, Caín tuvo la opción de hacer las cosas bien. Pero ¿qué es lo que él decidió? Decidió dejar de oír a Dios. Decidió dejar de oír a Dios y escuchó ¿qué cosa? Su obstinado corazón. Dios le está diciendo, saca ese sentimiento. No hagas las cosas a tu manera. No sigas caminando a tu manera, Caín. Cambia. Si tú haces el bien serás enaltecido. Cambia. No seas terco, no seas porfiado. Si no lo haces, ese pecado que está brotando en tu corazón te va a dominar, te va a gobernar. Se va a enseñorear de tu vida. ¿Qué hizo Caín? Como muchos cristianos. Le entra el consejo por aquí y le sale por acá. Decidió entonces voluntariamente obviar, olvidar, desechar el consejo de Dios y siguió su obstinado corazón. ¿Cuántos están así hoy día? Llenos de enojo, llenos de ira, llenos de amargura. ¿En cuántos el pecado se ha enseñoreado? Dios le ha advertido una y mil veces por la palabra, pero a pesar de eso han decidido en sus propios corazones desechar la palabra y seguir viviendo el evangelio a su manera. Caín entonces decidió dejar de oír a Dios, permitió que la ira, que el enojo y los celos lo cegaran y así mató a Abel, su hermano, usando el engaño y la mentira, porque lo llevó al campo y allí lo mató. Acá hay una verdad fundamental que no la podemos obviar. Cuando dejamos de oír a Dios o cuando nos alejamos de Él, seremos presa fácil del pecado. Amén. ¿A cuántos no le ha pasado que empezaron de a poquito, de a poquito, de a poquito a alejarse de Dios? ¿Cuántos que un día estuvieron acá ya no están? Eran buenos hermanos, buenos jóvenes, buenas señoritas, aleluya, con fallas como todos, gloria a Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Dejaron de oír a Dios voluntariamente. Uno no les puede obligar a escuchar la palabra o a seguir a Dios. Ellos tomaron su decisión de dejar de oír a Dios y comenzaron a oír otras voces, su corazón, las voces del mundo. ¿Y cómo están hoy día? Presas del pecado, esclavos del pecado. Amén. Pero el pecado trae miseria, trae dolor, trae angustia, trae soledad y trae condenación eterna. Amén. Entonces Caín decidió vivir lejos de Dios. Dios nos ayuda a nosotros. Ojalá que usted nunca se canse de oír la voz de Dios. Que nunca se canse de oír el consejo de Dios. Aunque le duela, aunque le incomode, aunque le moleste, aunque Dios le refriegue en su cara, le enroste su pecado, su falta.
Porque Él es un buen Padre y a través de eso el Señor sanará, curará, restaurará. A algunos a veces les faltan solo las cabritas. Uno los ve que vienen a sentarse y no tienen ni un brillo como cristianos. Es decir, la palabra de Dios no hace vida en ellos. Porque, insisto, siguen el camino de Caín, se acercan a Dios a su manera. Tercero, a Caín, lejos de Dios, no le fue bien. Génesis capítulo 4, versículo 11 al 13, acompáñeme, para que haga algo. Ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Dios le dice a Caín, Caín, tú has tomado esta decisión, te has alejado de mí. Primero te acercaste a mí a tu manera. Ignoraste las enseñanzas de tus padres. Eres obstinado. Segundo, te dimos la oportunidad para que el pecado no se enseñoreara de ti, para que hicieras el bien. No lo quisiste hacer. Decidiste vivir lejos de mí. Por lo tanto, ahora, Caín, porque la Biblia dice, el que se aleja de mí o el que me deja, yo lo dejo. Amén. Dios le dice a Caín, tu vida ahora será infructuosa, es decir, todo te costará mucho. Si antes te costaba, ahora te costará mucho más. Habrá maldición sobre lo que hagas. Es decir, no prosperarás, no hallarás placer, no hallarás paz en lo que emprendas. Tu vida será hueca, vacía e incierta. Estoy parafraseando. Una de las cosas que yo sé en toda mi vida de evangélico, de cristiano, es que a nadie que haya decidido voluntariamente alejarse de Dios le ha ido bien. Me he encontrado con algunos y tratan de aparentar cómo están. No, estamos bien y estamos bendecidos. Me compré un auto, tengo una buena casa, que aquí, que allá. Y tratan de justificar y de demostrar que ellos están bien sin Dios. Pero mi Biblia me muestra todo lo contrario. Que cuando alguien se aleja de Dios o renuncia a Dios, jamás le va a ir bien. Puede que en algún tiempo prospere económicamente, porque el diablo también es inteligente. El diablo le puede dar mucho, pero de la noche a la mañana se le quitará todo, hasta su alma, hasta su salvación. No conozco a nadie que se haya alejado de Dios y que sea feliz, que sea plenamente feliz. Mentira. He encontrado gente más honesta y sincera que está lejos de Dios y me ha dicho, pastor, todas las noches me acuesto con miedo. Porque pienso que en cualquier momento el Señor vendrá y me voy a quedar. Intento a veces volver, pero es más fuerte el vicio, es más fuerte el pecado. He hecho tantas cosas malas, aleluya. Tengo esto otro, tengo comodidades, pastor, pero no disfruto. Porque alguien que conoció a Dios de verdad jamás podrá estar bien en el mundo. Jamás. ¿Cuántos se han marchado? ¿Cuántos están lejos de Dios hoy? Visíteles entonces y algunos fingirán que todo marcha bien. Otros dirán que ahora sí son felices, que ahora sí están realizados y que pueden hacer lo que quieren. Pero todo eso es mentira. ¿Cómo lo sé? Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. No, si la buena onda dura un rato. Si él lo pasó bien mientras tenía, ¿verdad? Aleluya, dinero. Pero cuando vino la miseria, la pobreza, ya se fueron los amigos. Cuando vino la necesidad, todo el mundo desapareció. ¿Y cómo terminó ese muchacho? Así muchos hoy día están. Amén. No en vano la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21 y 22 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, es terrible alejarse de Dios. A nadie que se aleje de Dios le va a ir bien. Hay sentencia de muerte. Por eso Caín le dijo al Señor: Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Pero ese castigo Caín lo recibió porque él lo quiso. Él decidió esa vida lejos de Dios. Porque Dios no es injusto. Amén. Yo lamento por todos aquellos que se han apartado, que se han alejado de Dios, pero no les espera un buen futuro. Yo a veces miro en las redes sociales a algunos hermanos que un día estuvieron acá y hoy día están descarriados, y a veces suben frases bíblicas o se acuerdan de Dios aquí que allá, y miro con pena, con lástima, gloria a Dios. Digo que a veces están tan enredados en el mundo o están tan confiados, aleluya, o pensarán que si Cristo viene se irán, aleluya, y el Señor los aceptará como están. Pero Dios nunca se va a ir contra su palabra. En cuarto lugar, para ya ir terminando, lejos de Dios, la vida de Caín no tendría sentido ni propósito. Génesis capítulo 4, versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Caín comprendió que lejos de Dios estaba condenado a la soledad, a la tristeza, sin un propósito definido en su vida, que sería un alma errante. Él se fue de la presencia de Dios. ¿Lo entiende? Él se fue de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos ayuda a nosotros, gloria al Señor, a no irnos nunca de la presencia del Señor. Dice capítulo 4, verso 16: salió pues Caín ¿de dónde? ¿Qué dice el verso 16? Salió pues Caín ¿de dónde? De delante de Jehová. Salió Caín de la presencia, de la cobertura de Dios. Eso es terrible. Ojalá que a usted nunca le pase eso. Que nunca usted salga de la cobertura de la presencia de Dios. Porque es lo más terrible que le puede pasar a alguien que ha conocido a Dios. Él comprendió que a partir de ese momento sería un alma errante. Porque eso es el hombre sin Dios. La Biblia dice que aquellos que serán confinados al lago de fuego y azufre. Pablo dice a los tesalonicenses que sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia, de la gloria de Dios. Sus almas serán atormentadas. El tormento más grande es que estarán vacíos, no habrá gloria ni presencia de Dios en ese lugar. Dice que salió de la presencia de Dios y se fue a vivir a la tierra de Nod. A mí me sorprende la palabra, porque la palabra, el lugar llamado Nod, significa tierra de exilio. Por ahí también se le dice que se le llama la tierra de la soledad. ¿Hacia dónde se fue Caín? Hacia el exilio, a la soledad. Allí irán a parar todos los que se alejen de Dios, al exilio, a la soledad. ¿Cuántos hoy caminan errantes y sus vidas sin propósito por estar lejos de Dios? Se han hecho esclavos del pecado, se han hecho esclavos del engaño. Sus vidas están en soledad, en abandono. Por eso es urgente, amén, predicar esto, porque muchos están siguiendo el camino de Caín. Muchos han comenzado a acercarse a Dios, a servir a Dios y adorar a Dios a su manera. Es el primer síntoma. Después viene todo lo demás, hasta terminar errantes, hasta salir delante de Dios, hasta salir de la cobertura y la presencia del Señor. ¿Qué aprendemos de todo esto?
que hacer las cosas a nuestra manera es una tragedia. No, yo no creo que sea tan malo esto. No, yo no creo que sea tan malo esto otro. ¿Y qué tiene si hago esto? La Biblia es clara en decir que si nuestra conciencia nos reprende, mayor es Dios. Hay una ley escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Entonces debemos aprender a vivir en la voluntad de Dios. Lo segundo, que vivir lejos de Dios no es la mejor decisión, es la más terrible de las decisiones. Por eso me preocupa a mí cuando hay un mover de Dios y hay gente indiferente. Una de dos, ya ha seguido el camino de Caín o ya está lejos de Dios. Ya ha salido de la presencia de Jehová. Yo espero que el domingo haya sido nomás que tuvo un mal día, que no lo saludaron para el Día del Padre. No quiero pensar, ¿verdad?, que usted hace rato ya anda errante y vive solo una religión. Yo se lo repito, el evangelio no es religión, el evangelio es una experiencia de vida, el evangelio es realidad. El evangelio impacta el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nadie, digo nadie, no nadie, que se aleje de Dios terminará bien. Caín terminó errante, maldecido por Dios. Amén. Qué terrible para alguien que conoció a Dios, que nació en una familia cristiana, que tuvo padres como Adán y Eva, que invocaban a Dios, que buscaban a Dios, pero él decidió seguir su propio camino. Amén. Por eso Judas dice que muchos falsos cristianos han seguido el camino de Caín. Cuidado, cuidado, iglesia, cuidado, hermano, cuidado, hermana. No por el hecho que yo no predique ciertos tópicos, ciertos mensajes, eso quiere decir que hay chip libre. Usted conoce la palabra, usted conoce cuál es la voluntad de Dios. No se me haga, porque no servimos a los hombres, servimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Servimos a Dios. Si usted quiere bendición de Dios, el Señor se lo dijo a Caín: si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Haga el bien y recibirá el bien de Dios. Haga el bien y será bendecido, y será prosperado, y será enaltecido por el Señor. Dios le bendecirá grandemente. Póngase en pie, por favor. Den un aplauso de alabanza al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, pedirle a Dios que nos ayude, porque este corazón es engañoso, perverso. Amén. Pidamos a Dios que nos ayude a tener claridad, que no sigamos nunca el camino de Caín, el de la falsedad, el del engaño. Nosotros hemos sabido y sabemos cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios y cómo acercarnos a Dios de la manera que Él ha establecido. Que vivamos para agradar al Señor y no a nuestra carne. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora de la noche. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por permitirme, Señor, predicar esta palabra, que es una palabra de advertencia, de amonestación para nosotros. Una palabra, Señor mío, que sale de tu corazón con amor para nosotros, porque tú no quieres que nadie se pierda. Y Jeremías decía que nuestro corazón es engañoso y perverso, que a veces nos hace creer que de la forma que estamos, Señor mío, sirviéndote, adorándote o acercándonos a ti es la forma correcta, Señor. Ayúdanos a ser claros, a tener claridad en nosotros, Señor, a andar conforme a tu voluntad. Como Jesús decía: hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Padre mío, aparta de nosotros toda inmundicia, toda carnalidad. No permitas que el pecado se enseñoree de nosotros,
Señor, que la envidia, que el celo, que la amargura, que el enojo, Señor, se apoderen de nosotros, nos esclavicen, Señor. Líbranos de seguir el camino de Caín. Líbranos de seguir el camino de la falsedad, del engaño, Señor. Porque tú, Dios mío, también a los fariseos les dijiste que eran falsos, que eran engañadores, que eran hipócritas. ¿Cuántos están siguiendo ese camino del engaño? Ayúdanos a caminar en integridad, en verdad y en justicia, Señor. Porque todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Qué hermoso es saber. Y tú nos invitas a hacer el bien. Porque si hacemos el bien, Señor, seremos enaltecidos, Señor. Seremos bendecidos. Seremos prosperados. Seremos ayudados en todo lo que emprendamos, Señor. Nuestra vida será una vida fructuosa, próspera, abundante, Señor. Danos la sabiduría entonces para hacer lo recto, para decidir por lo bueno, Señor. Líbranos del camino de Caín, Señor. Guarda nuestro corazón y nuestra vida delante de ti. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Y